Apoya al canal Vida, Salud, Naturaleza. Tu canal de salud. Hola capsulero y capsulera, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés escuchando. Vamos a escuchar un tipo de dermatitis que es común en las personas, tanto por cambio de clima, depende del país, etc. Una dermatitis que se confunde a veces con alergia y aunque tienen componentes similares o parecidos, no es lo mismo porque te voy a explicar ciertas diferencias para que si te consultas con un profesional de la salud, al igual que yo, y te digan, no, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí te voy a establecer una diferencia que hace marcar que, aunque sean parecidas o iguales, no son las mismas. Así que continúa con nosotros, vamos a descubrir las curiosidades de un tipo de dermatitis por contacto que es muy frecuente. Somos Vida, Salud, Naturaleza. Continuamos. La dermatitis alérgica de contacto es un tipo de dermatitis o eczema causada por una reacción alérgica a un material llamado alérgeno. Un contacto o a un contacto de la piel o si se pone en contacto con la piel. El alérgeno es inocuo para quienes no son alérgicos a él. La dermatitis alérgica de contacto también se denomina alergia de contacto o dermatitis por contacto. La dermatitis alérgica de contacto es común en la población general y en grupos laborales específicos. Es más común en mujeres que en hombres, principalmente debido a la alergia al níquel y recientemente a la alergia al acrilato asociado a los cosméticos de las uñas o para las uñas. Muchos niños pequeños también son alérgicos al níquel. La alergia de contacto a los antibióticos tópicos es común en pacientes mayores de 70 años. La dermatitis alérgica de contacto o por contacto es especialmente común en trabajadores de metal, peluqueros, esteticistas, trabajadores de la salud, empleadores, pintores y floristas. La dermatitis alérgica de contacto es una reacción de hipersensibilidad retardada o de 4 que se produce en 48 a 72 horas después de la exposición al alérgeno. El mecanismo de acción implica a los linfocitos TCD4+ o TCD4+, que reconocen un antígeno en la superficie cutánea y liberan citocinas que activan el sistema inmunitario y causan la dermatitis. La alergia de contacto se produce predominantemente a partir de un alérgeno en la piel y no de fuentes internas o alimentos. Solo un pequeño número de personas reaccionan al alérgeno específico que es inofensivo para quienes no son alérgicos a él. Es posible que hayan estado en contacto con el alérgeno durante años sin que éste les provoque dermatitis. El contacto con pequeñas cantidades de un alérgeno puede provocar dermatitis. Los pacientes con una función de barrera de la piel deteriorada son más propensos a sufrir dermatitis de contacto alérgica, por ejemplo, pacientes con úlceras en las piernas, dermatitis perianal o dermatitis de contacto irritante de manera crónica. Los pacientes con dermatitis atópica asociada a una filagrina defectuosa, una proteína estructural del estrato córneo, tienen un alto riesgo de desarrollar también dermatitis alérgica de contacto. La dermatitis alérgica de contacto aparece unas horas después del contacto con el material responsable. Se resuelve al cabo de unos días, siempre que la piel ya no está en contacto con el alérgeno. La dermatitis alérgica de contacto generalmente se limita al sitio de contacto con el alérgeno, pero puede extenderse fuera del área de contacto y generalizarse. La transmisión a través de los dedos puede provocar dermatitis en los párpados y los genitales. Es poco probable que la dermatitis se deba a un alérgeno específico si el área de la piel que está más en contacto con ese alérgeno no está afectada. La piel afectada puede estar roja, con picazón, hinchada y con ampollas, o seca y llena de bultos. Algunas apariciones como eczemas en la piel en contacto con artículos de joyería debido a la alergia del contacto al níquel, reacciones a las fragancias en perfumes y artículos del hogar, dermatitis de las manos o en las manos causada por productos químicos, aceleradores de caucho utilizados en la fabricación de guantes de caucho, picazón en el rostro debido al contacto con la metilsotiazolianona
que es un conservante presente en productos para el cabello que se enjuagan, y toallitas húmedas para bebés. Dermatitis en las yemas de los dedos debido a los acrilatos utilizados en extensiones de cabello y cosméticos para uñas. Reacciones tras implantes dentales que contienen acrilatos. Ampollas localizadas en el lugar de aplicación de medicamentos tópicos como antibióticos, hinchazón y ampollas en zonas expuestas, por ejemplo, cara y manos, y debido al contacto con plantas como la hiedra venenosa en Nueva Zelanda, el árbol de cera japonés y Toxicodendron succedaneum, que es una planta también que puede producir mucha alergia, sobre todo atención a la hiedra venenosa, que es una planta que, si estás en Estados Unidos, puede causar muchas dermatitis alérgica. Dermatitis alérgica de contacto debe distinguirse de dermatitis de contacto irritativa, que se debe a la irritación o a lesiones repetidas en la piel. Los irritantes incluyen agua, jabones, detergentes, disolventes, ácidos álcalis o alcalóxicos y fricción. La dermatitis de contacto irritativa puede afectar a cualquier persona siempre que haya tenido suficiente exposición al irritante, pero las personas con dermatitis atópica son particularmente sensibles. Otras formas de dermatitis que pueden irritar: la dermatitis alérgica de contacto, urticaria de contacto, en la que aparece una erupción cutánea a los pocos minutos de la exposición y desaparece en cuestión de minutos a horas. La reacción alérgica al látex es el ejemplo más conocido de urticaria alérgica de contacto. Interacciones por hongos. La tiña corporal puede presentarse como una erupción unilateral. Y aquí también vemos diferencia, como te expliqué al principio, de la dermatitis de contacto alérgica y ciertos elementos que pueden comportarse o parecerse como alergia, pero también cuando te comes alguna fruta o algún alimento que por dentro reacciona y en la piel causa erupciones y diferentes rash o diferentes enrojecimientos, también es diferente a la dermatitis por contacto, pues aunque tengas contacto con el alimento, lo estás consumiendo, lo estás absorbiendo, y desde dentro este alimento o alérgeno, que no es un alérgeno, que es un medio de contacto que sabes que no puedes consumir porque te da alergia, es muy diferente a la dermatitis por contacto, porque la dermatitis por contacto alérgica es por un alérgeno que se encuentra como el polvo, como diferentes cosas que ya se mencionó, que tiene que estar en contacto con ese alérgeno todo el tiempo para hacer esto. Sin embargo, en el caso de las frutas o algunas comidas, no siempre esta fruta puede causarte alergia, aunque si esta comida o esta fruta te causó alergia la primera vez, es recurrente que si la consumes te puede causar 1.000.000 de veces. Así que también está la diferencia de las alergias de vías respiratorias, que son un tipo de alergia muy diferente a la dermatitis de contacto alérgica. Las de vías respiratorias, esas alergias son diferentes porque son de vías respiratorias y se producen por el polen y diferentes cosas. Polen es el ambiente, el cambio de clima, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, hay diferencia entre la dermatitis de contacto alérgica y las alergias en sí, como ya te mencionamos aquí, y el dato extra que te acabo de dar acá. Así que seguimos con más. La dermatitis alérgica de contacto comienza como una reacción localizada a un alérgeno en contacto con la piel, pero pueden producirse reacciones graves que se generalicen debido a la autoexematización y provoquen eritrodermia. La ingestión de un alérgeno de contacto puede provocar en raras ocasiones el síndrome de babuino o una dermatitis de contacto sistémica generalizada. La fotoalergia. A veces la alergia de contacto aparece solo tras la exposición de la piel a la luz ultravioleta. La erupción se limita a las zonas expuestas al sol. Aunque el alérgeno haya estado en contacto con zonas cubiertas, esto se denomina dermatitis de fotocontacto. Algunos ejemplos de la fotoalergia son dermatitis debida a un químico del protector solar que afecta a la parte superior pero no la inferior del brazo. Dermatitis de cara, cuello, brazos y manos por jabón antibacterial. A veces es fácil reconocer la alergia de contacto y no se requieren pruebas específicas. Obtener un historial clínico completo que incluya información sobre el entorno laboral, las afecciones, los productos que usan en casa y en el trabajo y la exposición solar aumentará la posibilidad de encontrar un diagnóstico para la erupción cutánea, que suele, aunque no siempre, desaparecer por completo si el alérgeno se deja de estar en contacto con la piel, pero reaparece incluso con un ligero contacto. La prueba de aplicación abierta se utiliza para confirmar la alergia de contacto a un cosmético como a una crema hidratante. El producto sospechoso se aplica varias veces al día durante varios días. Una pequeña zona de piel sensible
en la cara interna del brazo es adecuado. Es probable que se trate de una alergia de contacto si aparece dermatitis en la zona tratada. Los dermatólogos realizarán una prueba de parche en pacientes con sospecha de alergia de contacto, especialmente si la reacción es grave, recurrente o crónica. Estas pruebas pueden identificar el alérgeno específico de la que causa la erupción. Los raspados de piel con hongos para microscopía y cultivo pueden excluir la infección por hongos. Las pruebas de metilglicemia está disponible para una prueba puntual si un producto contiene níquel. Su tratamiento: es importante reconocer que si son de contacto la alergia con la sustancia responsable para que siempre que sea posible puedas evitarla. Tienes que reconocer la sustancia que te da el roce, que roce la sustancia que tenga el alérgeno que provoca dermatitis alérgica en contacto para poder evitarla, en pocas palabras. Descubra con precisión que es alérgico mediante pruebas de parche exhaustiva. Identifique dónde se encuentra el alérgeno, por lo que lea las etiquetas de todos los productos antes de usarlo. Estudie cuidadosamente su entorno para localizar el alérgeno. Por supuesto, si tienes dermatitis por contacto alérgico, consulta a un dermatólogo, que es el encargado de revisar la piel. Dermatitis activa generalmente se trata con lo siguiente: cremas emolientes, esteroides tópicos, antibióticos tópicos u orales para la infección secundaria, esteroides orales, generalmente tratamientos cortos para casos graves, fototerapia o fotoquimioterapia, azatioprina, ciclosporina u otro agente inmunosupresor, el ungüento de tacrolimus y crema de pimecrolimus son inhibidores de la calcineurina y inmunomoduladores y pueden resultar útiles para la dermatitis alérgica en contacto. Esto es todo por la dermatitis alérgica de contacto, que no es lo mismo que alergia. Recuérdate que una fruta no es un alérgeno. Una fruta es una fruta que te puede causar ciertas alergias si eres intolerante a ella, o cierta comida puede tener una salsa o un sazón o cualquier cosa que te pueda producir en ese momento una alergia y se puede reflejar en la piel. Más una dermatitis por contacto es que un alérgeno tú estés exponiendo a la piel a este tipo de alérgeno y que cada vez que te expongas, pues cada vez tendrás este tipo de dermatitis. Así que continúa con nosotros, que faltan otro tipo más de dermatitis que aquí le vamos a cubrir. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto fue Vida, Salud y Naturaleza.